Entre líneas. En esta columna, Álvaro Montenegro Calvachi analiza los temas políticos, económicos, jurídicos y sociales más relevantes, aportando claridad y reflexiones a la opinión pública, porque entender nuestra realidad es tarea de todos. Cordial saludo. En mi columna de hoy, Entre líneas, la he titulado Consultando la consulta. De las formas de participación democrática son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Artículo 103 de la Constitución Nacional. Colombia se enteró la semana anterior que el Senado de la República, por conducto de la Comisión Séptima, en una votación de 8 senadores contra 6, archivó el proyecto de reforma laboral que venía impulsando el gobierno nacional. Ante ello, el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, lanzó la propuesta que la temática en referencia, como otras reformas sociales como la de la salud que impulsa, serían decididas por el pueblo a través de una consulta popular. La consulta popular tiene antecedentes históricos que se remontan, entre ellos, a las primeras formas de participación ciudadana y deliberación en la toma de decisiones, dependiendo del sistema político y el contexto social de cada época. En la democracia de la antigua Grecia, los ciudadanos participaban en la eclesia, que era la asamblea, para discutir y votar leyes. Se utilizaban mecanismos como la ostracización, que era la expulsión de ciudadanos mediante votación, y la boulette, que era un consejo de carácter ciudadano. En la República Romana se crearon instituciones como el Senado y los comicios, donde los ciudadanos votaban sobre leyes y magistrados. Aunque el poder estaba en manos de una élite, la consulta del pueblo era una práctica común para ciertas decisiones. En la Edad Media y modernidad temprana, como en el feudalismo, los monarcas consultaban a nobles y clérigos en asambleas como los Estados Generales en Francia o el Parlamento inglés. Con el surgimiento del pensamiento ilustrado, siglos XVII y XVIII, se desarrollaron ideas sobre la soberanía popular y la consulta a los ciudadanos, influyendo en las revoluciones democráticas. Con las revoluciones democráticas, siglos XVIII y XIX, la Revolución Francesa estableció el principio de la soberanía popular y la consulta a través del sufragio. En las independencias en América Latina, muchas constituciones incorporaron mecanismos de consulta como referendos y plebiscitos. Ya en el siglo XX y XXI, con la expansión de la democracia y las consultas populares, hubo un avance de la democracia, al formalizarse procesos como el referéndum, el plebiscito y las elecciones primarias. En algunos países se han consolidado mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular y el presupuesto participativo. En Colombia, la consulta popular se la define como un mecanismo de participación ciudadana mediante la cual los ciudadanos expresan su opinión sobre un tema de interés general a través del voto. Su fundamento se encuentra en la Constitución Política de 1991 para que sea el pueblo quien decida sobre asuntos de trascendencia nacional, departamental, municipal o distrital. La Ley 134 de 1994 reglamentó los mecanismos de participación ciudadana, incluida la consulta popular. Y la Ley 1757 del 2015 modificó la ley anterior al fortalecer la participación ciudadana y estableció condiciones más claras para llevar a cabo la consulta popular. Sin embargo, no solo pueden ser objeto de consulta popular aquellas que sean de competencia de las respectivas corporaciones públicas, y no se puede formular consultas populares aquellos temas que sean de iniciativa exclusiva del gobierno,
en asuntos presupuestales, fiscales o tributarios, relaciones internacionales, concesión de amnistías o indultos y preservación y restablecimiento del orden público. Existen varios tipos de consulta popular. Primero, nacional, convocada por el presidente de la República con previa aprobación del Congreso para decidir sobre un tema de interés general. Segundo, departamental, municipal o distrital, convocada por el gobernador o alcalde con autorización de la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal o Distrital. Ahora bien, se han establecido requisitos para su convocatoria, ya sea la de iniciativa del presidente o la de los ciudadanos. En la del presidente se tiene 1. Iniciativa. El presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo una decisión de trascendencia nacional. 2. Texto. El texto para la decisión del pueblo debe ir acompañado de una justificación y de un informe sobre la fecha de su realización. Tercero, preguntas. Las preguntas que se formulen al pueblo deben ser redactadas en forma clara, de tal manera que puedan contestarse con un sí o con un no. Cuarto, trámite. En un término de un mes, contado a partir del cumplimiento del requisito previo, el Senado debe pronunciarse sobre la conveniencia de la convocatoria o consulta. Quinto, decreto de convocatoria. Dentro de los 8 días siguientes al pronunciamiento de la Corte Constitucional y del concepto de la corporación pública, el presidente de la República fijará la fecha de la consulta. Sexto, votaciones. La votación de la consulta se realizará dentro de los 4 meses siguientes al pronunciamiento del Senado o del vencimiento del plazo indicado para ello. Séptimo, decisiones. La decisión tomada por el pueblo es obligatoria cuando la pregunta haya obtenido el voto afirmativo de la mitad más 1 de los sufragios válidos, siempre y cuando hayan participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el censo electoral. Octavo, efectos. Cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria, el Senado deberá adoptar las medidas necesarias para hacerla efectiva. Si se requiere de una ley, el Congreso deberá expedirla dentro del mismo periodo de sesiones y a más tardar en el periodo siguiente. Si no se expidiere en este plazo, el presidente de la República dentro de los 3 meses siguientes la adoptará mediante decreto con fuerza de ley. En este caso, el plazo para hacer efectiva la decisión popular será de 3 meses. La consulta puede ser suspendida mediante decreto legislativo durante la vigencia de cualquiera de los estados de excepción si su celebración afectase el orden público o se observara un ambiente de intimidación para los votantes. Dentro de los 3 días siguientes a la expedición del decreto, el presidente presentará un informe al Congreso sobre las razones de la suspensión. El decreto es enviado al día siguiente a la Corte Constitucional para que decida sobre su constitucionalidad. Si no se hiciese, la Corte lo aprende de oficio y de forma inmediata para su conocimiento. En nuestro país existen experiencias sobre aspectos de consulta al pueblo. Por ejemplo, la consulta popular de 1957, que por la vía del plebiscito se estableció para aprobar o rechazar el acuerdo del Frente Nacional, que era un pacto entre los partidos liberal y conservador para alternarse el poder por 16 años y poner fin a la violencia. Se aprobó con el 90% de los votos. El plebiscito sobre los acuerdos de paz en el año 2016, que tenía como objetivo poner a consideración el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado entre el gobierno y las FARC. El no obtuvo el 50.21% y el sí un 49.78%. La participación fue del 37.43%, por debajo del umbral del 50%, razón por la cual ganó el no. La consulta popular anticorrupción del año 2018 para someter a votación medidas contra la corrupción
reducción de salario de los congresistas y altos funcionarios, límites a la reelección y transparencia en la contratación pública. Obtuvo el 99% de votos a favor, pero no alcanzó el umbral del 33% del censo electoral. Faltaron 470,000 votos para su aprobación, es decir, fracasó. Como se podrá apreciar, es un camino bastante complejo para estructurar una consulta popular y obtener resultados favorables. Pero en mi opinión, fuera de los costos económicos que genera, porque a la democracia hay que fortalecerla e independientemente que otra rama del poder público como lo es la legislativa, quien en el marco de sus competencias adoptó decisiones contrarias a los intereses de un determinado sector social, deben respetarse y acatarse, pero ello se constituye en un excelente instrumento de fortalecimiento de la participación ciudadana que debe ser apoyada, porque al pueblo se lo invita a participar y a tomar decisiones significativas, y no solamente a que haga presencia en escenarios electorales, donde su presencia y decisión es fugaz y sin mayor trascendencia en los intereses que espera le sean retribuidos. Como muy bien lo sostiene la Corte Constitucional, el principio de participación democrática expresa no solo un sistema de toma de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades, así como en una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo. Finalmente, como la consulta popular es una herramienta clave de la democracia participativa porque permite que los ciudadanos incidamos directamente en decisiones de gran impacto, debemos respaldarla para que nosotros como ciudadanos tengamos un rol activo en la definición de políticas públicas y de reformas estructurales.